Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un resumen del ramo de la asignatura homilética. Un resumen para que ustedes tengan eh, registro del contenido que hemos estado tratando durante todo este tiempo. Entonces, en este resumen vamos a partir por el comienzo, definiendo lo que es la asignatura en sí, homilética, y luego seguiremos avanzando con el bosquejo y con el sermón, con el tema, con el asunto, con todas las partes que contiene un sermón, una predicación. Definir al comienzo la palabra homilética. Homilética proviene de la palabra homilía en el griego, que significa básicamente un discurso público. Entonces, el ramo, la asignatura homilética, podemos definirla como la ciencia y el arte de predicar. Es un arte porque apela a las emociones y es una ciencia porque hay que usar algunas técnicas para que el discurso sea efectivo, eficiente y eficaz. Entonces, esta asignatura o este ramo, la verdad es que deben dominarlo todos aquellos líderes que tienen la responsabilidad de hablar en público, para que lo hagan en una forma correcta, en una forma precisa, concisa, efectiva. Y el discurso público, la verdad es que son variadas los propósitos que puedan tener. Existen discursos informativos, por ejemplo, cuando el presidente se presenta al Congreso y entrega la información de su gobierno, entrega en un discurso público todo lo que ha logrado y lo que no ha logrado. Pero nosotros básicamente la homilética la vamos a enfocar en la homilética bíblica, el arte de hablar en público bajo un concepto bíblico. Porque ¿cuál es la diferencia? Existen discursos solamente para informar, pero el discurso nuestro, que desde ahora le comenzamos a llamar sermón, el sermón tiene como propósito persuadir, es decir, detrás del discurso provocar un cambio, incitar, motivar, hacer un llamado para que la gente tome una decisión. Por ejemplo, me recuerdo cuando Josué se dirigió al pueblo y les dijo: escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en esa expresión podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, que Josué se pone como referente. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿dónde está la persuasión? Escojan ustedes a quién servir, si a los Baales o a Jehová de los ejércitos. Pero escojan, elijan, decidan. Esa es la persuasión, empujar a la gente para que tome una decisión. Por eso, el sermón es un discurso público que tiene como propósito persuadir, motivar, empujar a la gente a que tome una decisión. A diferencia de un discurso informativo, de un discurso de un directivo de un presidente, un directivo de una junta de vecinos o de un político, porque ellos solamente están entregando información y quizás de repente hacer proselitismo. Sin embargo, nosotros estamos apelando a la conciencia de la gente para que tome una decisión. Eso es persuadir, eso es persuasión. Entonces, cuando hablamos de que el sermón es un discurso bíblico que tiene como propósito persuadir, vamos a llamarle predicación. Y de hecho, hay muchos conceptos y textos bíblicos que hablan de la predicación y yo me estaré apoyando en algunos. Por ejemplo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, aquí tenemos a un hombre que había llenado todo el mundo conocido del Evangelio a través de la predicación, a través de los sermones, cuando está ya visualizando su partida por la edad, por las cárceles y está cerca de la muerte. El llamado más aprensivo que le hace a su discípulo Timoteo es este: que predique la palabra, que cumpla su ministerio, que haga obra de evangelista. Entonces, allí vemos que la predicación de la palabra se debe transformar en nosotros una necesidad. Como dijo Pablo, ay de mí si no predicase el evangelio. Por lo tanto, este llamado que Pablo le hace a Timoteo es lo que nosotros debemos considerar cuando comenzamos a estudiar este ramo o esta asignatura de la homilética. Entonces, como dije, me voy a estar apoyando en algunos versículos bíblicos. Si consideramos, por ejemplo, el propósito que tuvo Jesucristo el Señor para llamar a sus discípulos, era este. Dice que su propósito fue para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Para que estuviesen con Él, ¿verdad? Para enviarlos a predicar y para que tuvieran poder para echar enfermedad y fuera demonios. Por lo tanto, el hecho de que estuviesen con Jesucristo iba a ser un tiempo de preparación para los discípulos. El que tuvieran poder para hacer milagros eran sus credenciales, pero su labor, la labor que Cristo le estaba asignando a los discípulos era que predicasen el evangelio. De hecho, Jesús hasta el último tiempo consideró esta importancia. De hecho, podemos decir que la tarea suprema de la iglesia es la predicación. Por eso, en el último minuto, Jesús le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es decir, la predicación era lo que destacaba, era lo notable, era lo importante en el ministerio de Jesucristo. Cristo siempre predicó y luego encargó eso a sus discípulos y obviamente por deducción también podemos decir que lo encargó a la iglesia. Por eso dije, la tarea suprema de la iglesia es la predicación. Pero para predicar, obviamente uno que tiene que estar preparado, porque no se trata de improvisar un mensaje en absoluto, porque al improvisar uno tiene la tendencia a desordenarse y cuando expone un mensaje desordenado, por lo tanto, produce confusión en sus oyentes. Y al término de la predicación, cada uno de los oyentes no va a poder definir en qué dirección o cuál era el propósito del mensaje o de la predicación. Voy a apoyarme en otro texto bíblico que aparece en la Biblia. Dice: cuando los apóstoles pidieron una señal futura de la venida del Señor y del fin del mundo, le indicó que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Entonces la predicación podemos decir que es una señal del advenimiento de Cristo, porque existen muchas señales negativas, podríamos decir, cuando Cristo venga: terremotos, muertes, enfermedades, pestes y todo eso trágico que se está viviendo en el mundo, eso terrible que se vive en el mundo, como las epidemias o las pandemias. Sin embargo, hay una señal positiva respecto del advenimiento de Cristo, que será predicado este evangelio para testimonio a los gentiles. Por lo cual la predicación siempre ocupó un lugar importante en el corazón de Dios. Y de hecho, yo quiero leerles en la Biblia 1 Corintios,
capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvarnos por medio de la locura de la predicación. Dios pudiera haberlo hecho de cualquier otra forma, con señales en el cielo, con enviando ángeles y todo eso, pero nos encargó a nosotros la predicación. ¿Por qué? Porque un mensaje de salvación solamente lo puede entregar el que ha gozado, el que ha disfrutado la salvación. Y los ángeles no pueden predicar ese mensaje, porque ellos no han sido redimidos, porque ellos no han sido salvados. Ellos no recibieron la salvación a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, nos encargó a nosotros, los que hemos creído en Cristo, la iglesia del Señor, nos encargó este mensaje, que para el mundo es locura, pero para nosotros, como dijo Pablo, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, poder para salvación a todos los hombres. Por lo cual nosotros debemos considerar el propósito de la predicación como algo sumamente importante. De allí que debemos prepararnos para entregar un mensaje eficaz, eficiente y efectivo. Es decir, que consiga el efecto, que consiga el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Y esta frase la voy a repetir en forma reiterada durante esta exposición. El propósito del sermón es la persuasión. Es decir, tenemos que persuadir a la gente para que tome una decisión, o que crea en Jesucristo, o que rechace el mensaje. La elección la hace la gente, la convicción la provoca el Espíritu Santo, pero la persuasión la provocamos nosotros. Tenemos entonces que decirle a la gente: decidan, ¿qué vas a hacer ahora con este mensaje? Fíjense que cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan: para juicio he venido, eso para juicio he venido podríamos tomarlo de dos formas. Primero, que Jesús está considerando que su mensaje de salvación, si no es recibido, entonces la gente va a caer en juicio. Sin embargo, un juicio, Jesús no vino a juzgar al mundo. Entonces el juicio lo toma la misma gente. ¿En qué sentido? En que Jesús mostró la vida y mostró la luz. Por lo tanto, la gente tiene el conocimiento o tenía la evidencia de Jesucristo a través de los milagros, a través de la sanidad, a través de su predicación. Ahora, ¿qué va a hacer la gente con ese mensaje? El juicio lo va a tomar la gente misma. Por ejemplo, cuando alguien opina mal de un tema musical, por ejemplo, que dice: no me gusta esta música clásica, por ejemplo. Entonces, eso no está hablando de la música clásica, está hablando de la persona, que es una persona que no le gusta la cultura, sino que le gusta el populismo, la música popular, la música pop. Entonces, cuando alguien emite un juicio, está hablando de sí mismo. Por eso Jesús dijo: para juicio he venido. Es decir, he mostrado la luz, pero ustedes tienen que elegir si creen y la aceptan o si la rechazan. Entonces el juicio lo va a estar tomando la misma gente. Por eso Jesús dijo, cuando le dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esta es la vida, que la luz vino al mundo, ¿ya? Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, ya están bajo condenación. Cristo no había venido para condenar al mundo, ni para juzgar al mundo, sino que vino para salvar a los hombres. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, el juicio, la gente mismo lo toma y lo hace porque es su decisión aceptar o no aceptar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es persuadir a la gente para que tome una decisión detrás del sermón, detrás de la predicación, detrás del discurso público que va a tener un asidero bíblico. Entonces vamos a
estar definiendo el sermón como un discurso público que tiene como propósito persuadir, pero que tiene como base, que tiene como fundamento un mensaje bíblico. Y aquí quiero entrar a hacer algunas consideraciones. ¿Qué es un mensaje bíblico? Porque hemos visto en las plataformas sociales a muchos predicadores que usan la Biblia, pero que su mensaje no es bíblico. ¿Cómo es esto? Parece una contradicción, pero no. Un mensaje bíblico, y escuche esto, ponga atención, un mensaje bíblico, en primer lugar, es el que tiene un texto bíblico. Segundo, es el que tiene una correcta interpretación de acuerdo a la generalidad de la Escritura. Tercero, que el tema de la predicación está sacado de ese texto bíblico. Y cuarto, la aplicación que hacemos debe ser de acuerdo a lo que la Biblia dice. Porque podríamos tomar un texto, sacarlo de su contexto y usarlo como pretexto para hablar cualquier tontera, cualquier cosa. Entonces, un mensaje bíblico es aquel que el tema es sacado del texto bíblico. Y esto es importante. La elección del texto y la elección del tema. Entonces, hay bastantes cosas que considerar en la exposición, bastantes cosas que considerar en la conformación, en la preparación de un sermón bíblico. No puede ser improvisado, para empezar. Y segundo, tiene que ser expuesto en una forma ordenada para que la gente entienda. Acá hay otra responsabilidad del predicador, que la exposición, que el sermón, que la predicación sea comprensible. No podemos hablar con términos sofisticados que no están al alcance de la gente, porque el sermón no es para lucirse uno, sino es para abrir el entendimiento de la gente. Y en esto quiero recurrir un poquito a la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron, que otra parte cayó entre pedregales, ¿ya? Y como tenía poca profundidad de tierra, la semilla pronto brotó, pero cuando salió el sol, la semilla se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en buena tierra. Y cuando cayó en buena tierra dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Dio mucho fruto. Entonces, los discípulos quedaron prendidos con esa parábola, pero no la entendieron. Y cuando Jesús le dio la explicación de la parábola, le dijo lo siguiente. Cuando la semilla cae junto al camino y vienen las aves del cielo y se la comieron e hicieron infructuosa la semilla, o sea, la semilla no dio fruto porque las aves se la comieron, estos son, dice, los que recibieron el mensaje, pero no lo entendieron. Recibieron la palabra y no la entendieron. Entonces está hablando del intelecto, está hablando de la inteligencia, está hablando del raciocinio. Es necesario que la gente entienda el mensaje para que lo pueda creer. Porque nadie puede creer algo que no entiende. Este es el proceso que define la decisión de un hombre. Primero llega a la mente y luego impacta sus emociones y ahí recién el hombre puede tomar una decisión. Entonces, que la gente lo entienda el mensaje es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de la palabra. No, es nuestra responsabilidad ser claro, explícito, que la gente pueda entender, poner al alcance de la gente el mensaje. Porque a veces la Biblia tiene conceptos que son un tanto difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita hace miles de años. Entonces la cultura era diferente, el contexto era diferente, el lenguaje era diferente, hay traducciones que nos producen confusión.
Entonces el predicador tiene que prepararse, entender la cultura de ese tiempo, el contexto, el lenguaje, la etimología de las palabras. Y cuando el predicador lo tiene claro, entonces puede explicarlo claramente. Esa es responsabilidad del predicador. Por lo tanto, es necesario y se hace necesario dominar la homilética. No podemos improvisar la interpretación de un texto bíblico, porque vamos a incurrir en error nosotros y vamos a estar empujando a la gente al error. De allí que Pablo le decía a Timoteo lo siguiente. Le decía que predique la palabra a tiempo y no, Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia, ahí sí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Hay otra traducción que dice que traza bien la palabra de verdad. Y trazar la palabra es la misma expresión que los constructores usan al comenzar a edificar un edificio. Ellos primero tiran el trazado, trazan, hacen las marcas necesarias para luego edificar correctamente. Entonces, cuando nosotros trazamos bien la palabra, quiere decir que estamos poniendo un fundamento correcto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces nuestra responsabilidad es poner un fundamento sólido, un fundamento correcto. El fundamento básicamente es que Jesucristo es el Señor. Esa es la razón de nuestro mensaje y sobre esa revelación, sobre esa roca vamos a edificar a la congregación, a nuestros oyentes. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra prepararnos, que la gente entienda bien el mensaje, o si no van a venir las aves del cielo y se van a llevar la semilla, o si no va a venir el malo y va a sacar de la mente aquello que fue sembrado. Por lo tanto, allí hay una responsabilidad, y esto lo reitero, lo insisto, es nuestra responsabilidad que haya una buena predicación. Entonces, hasta ahora hemos dicho que la homilética es el arte y la ciencia de la predicación. Es el arte y la ciencia de hablar en público. Y como nuestro hablar en público tiene que ser un sermón bíblico, entonces el sermón debe tener un texto bíblico, debe tener una interpretación de acuerdo a la generalidad de la Escritura, el tema del sermón debe ser sacado del texto bíblico y la aplicación que le demos, el llamado, la persuasión que hagamos, debe estar de acuerdo a la interpretación correcta de las Escrituras. Entonces hay una responsabilidad mayúscula, no es menor nuestra responsabilidad en cuanto a la preparación del mensaje. Vamos a continuar. En esta parte me voy a apoyar en un bosquejo que tengo acá. Vamos a hablar de un sermón eficaz, eficiente. Primero, el sermón eficaz demanda un propósito. Un propósito. Puede haber un propósito evangelístico, puede ser un propósito doctrinal, puede ser un propósito devocional, puede ser un propósito de consagración, puede ser un propósito ético o puede ser el propósito de dar aliento a la gente, pero siempre va a tener un propósito general. Entonces, cada vez que tengamos que subirnos al púlpito, tenemos que considerar a nuestra audiencia, a nuestros hermanos a los que le vamos a predicar el Evangelio y preguntarnos con qué propósito estoy yo aquí, qué les voy a predicar, por qué se los voy a predicar, cuál es la necesidad que hay en la congregación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, predicarle a un niño que predicarle a un adulto. No puedo tener el mismo sermón para ellos. ¿Por qué al niño no le puedo hablar de adulterio, por ejemplo? Porque el niño, por asociación, va a decir adulterio es un problema de los adultos. Pero el niño no tiene idea de aquello. Sin embargo, el adulto puede entender ese mensaje. Entonces, si me paro frente a un niño, ¿de qué le voy a predicar?
perfectamente podría predicarle acerca de la obediencia, que es importante obedecer a los mayores, a los padres, a los profesores, a los maestros de la escuela dominical, a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos tienen que asumir su responsabilidad o entender la responsabilidad de la obediencia desde pequeño para que cuando fueren viejos nunca se aparten de ese concepto. Y a los adultos les voy a predicar un mensaje de acuerdo a su propia necesidad. Por ejemplo, si tuviéramos que predicar en el ministerio femenino donde hay puras damas, no les voy a predicar el texto ese que dice comportaos varonilmente. No, porque ese texto es para los varones. A las damas tendré que elegir un mensaje de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, para que haya un sermón eficaz, nosotros debemos definir el propósito para el cual estamos frente a nuestra audiencia. No tenemos que estar repitiendo el mismo mensaje en cada congregación, en cada grupo. No. ¿Por qué? Porque nosotros, al prepararnos bien en esta asignatura de homilética, vamos a entender que debemos o vamos a aprender a tener una variedad de mensajes. Variedad en cuanto a los temas y variedad en cuanto a la forma de exponer. Porque existen muchas formas de exponer. Puede ser una forma desde el púlpito, una predicación, una proclamación. Pero va a ser diferente en una sala de clase donde nosotros podemos interactuar con los alumnos, hacer preguntas y respuestas. Va a ser una exposición diferente. Va a ser una exposición diferente cuando estemos en una conversación, en una mesa redonda, donde todos vamos a estar opinando de un tema. Entonces, va a ser una predicación diferente cuando nos encontremos en el supermercado con un amigo o con un desconocido que nos hizo una pregunta. Entonces ahí es una oportunidad para compartir el Evangelio y obviamente la temática y la forma va a ser diferente. Entonces esta asignatura nos va a preparar para tener variedad de temas y no estar siempre predicando el mismo tema, y va a tener una variedad de formas. ¿Para qué? Para que especialmente los líderes o los pastores que están predicando semanalmente o a lo mejor 2 veces en la semana, están predicando 8 o 10 veces en el mes, los hermanos puedan sentir el mensaje atractivo y no tengan ese comentario que dicen: otra vez pastor con el mismo tema, siempre no deja de predicar lo mismo. Entonces seguramente hay temas que tendremos que repetir o que profundizar en oportunidades. Sin embargo, lo vamos a hacer desde distintas perspectivas. Vamos a estar usando variedad temática y variedad de formas. Entonces, para todo esto, para conseguir esto, le quiero hablar ahora del bosquejo. Porque hablemos de que el sermón es la exposición de la palabra. Pero antes de la exposición hubo un tiempo de preparación. Quizás hubo días de preparación donde yo estuve orando, donde estuve leyendo la Biblia, donde estuve analizando la audiencia, donde estuve pensando en qué predicar. Le pregunté al Espíritu Santo cuál es el mensaje que tú quieres que yo predique ese día. Entonces hubo un tiempo de preparación. Y en ese tiempo de preparación vinieron muchas ideas. Y esas ideas yo tengo que irlas anotando. Y luego tengo que irlas ordenando y voy a concluir en un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es una hojita donde yo voy a tener un título, un propósito, el texto bíblico. Allí voy a tener 2 o 3 puntos importantes para desarrollar el sermón y voy a tener una conclusión en la cual voy a hacer el llamado. Entonces, vamos a hablar del bosquejo. El bosquejo es importante porque va a ser algo así como mi ayuda a memoria. Yo, por ejemplo, en este momento les he estado hablando a la cámara, pero les digo ahora voy a leer, porque estoy usando el bosquejo que tengo preparado. Entonces, este bosquejo es una ayuda a memoria que nos ayuda primero, a recordar cada uno de los puntos que debemos exponer, y segundo, a no perder el orden. Porque es importante el orden del sermón. En la exposición, nosotros tenemos que desarrollar en una forma ordenada el sermón, partiendo por el principio y terminando por el final. Aunque parezca redundante esto, pero es necesario que haya un avance progresivo. Que no nos quedemos pegados en un tema o que en la medida que avanzamos no tengamos que retroceder.
porque eso va a producir confusión en la audiencia. Por lo tanto, el avance progresivo es un principio que debe tener nuestro sermón, nuestra exposición. Cuando hablamos del sermón, hablamos de la predicación, pero para eso nos apoyamos en el bosquejo, que va a ser el mensaje escrito en una forma ordenada, de tal manera que yo lo podré leer directamente o mirar de reojo para mantener el orden, pero siempre voy a estarlo haciendo para dirigirme a la audiencia. Este bosquejo, entonces, es el que ahora nosotros vamos a definir. El bosquejo podríamos decir que es la estructura, que es el esqueleto del sermón. Entonces, este bosquejo, lo primero que debe tener en nuestra mente es un título que va a definir el tema que vamos a hablar, el tema que vamos a exponer. Es importante esto porque nosotros nos vamos a limitar, si seguimos el consejo del bosquejo, nos vamos a limitar a hablar de un solo tema y no hablar de todo y al final no decir nada. Porque eso pasa. Cuando uno improvisa, van surgiendo ideas, van surgiendo improvisaciones y produce un desorden en la exposición. Para no caer en ese error, usamos un bosquejo, que es la estructura, que es el esqueleto del sermón. Entonces, lo primero que va a tener el bosquejo es un título, que es el tema del cual vamos a estar hablando. Y esto es importante porque esto va a encauzar la dirección que le vamos a dar al sermón. Entonces, un título o un tema podemos exponerlo de tres maneras. Primero, en una forma general. Segundo, en una forma de pregunta. Y tercero, en una forma de afirmación. Entonces, si yo lo planteo en una forma general, les voy a hablar, por ejemplo, de la salvación. Entonces, me permite más elasticidad, me da un rango mayor para desarrollarme. ¿Por qué? Porque voy a hablar algunos puntos importantes acerca de la salvación, la importancia de la salvación, la necesidad de la salvación y la decisión en nuestra salvación. Por ejemplo, en este momento estoy armando un bosquejo en mi mente, ¿ya? Y hacer el llamado, usted necesita una salvación general, pero lo podemos hacer en forma de pregunta. Y esto nos ayuda porque va a encauzar el desarrollo de nuestra exposición. Si lo hago en forma de pregunta, por ejemplo, podría poner como pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ahí, ¿cuál sería el desarrollo de ese tema o de ese sermón? Responder esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y cuando respondemos esa pregunta, ¿quién es Jesús?, nos damos cuenta que vamos a llevar una línea o vamos a estar encauzados en una forma de predicación que no nos vamos a salir ni a diestra ni a siniestra. De tal manera que el título nos ayuda para desarrollar el tema. Y la tercera forma de exponer un título es hacer una afirmación. Por ejemplo, sed santos. Sale en la Biblia. Sed santo es un imperativo, es una orden, es un mandato. Sed santos. Entonces, ese título va a encauzar mi predicación. Entonces, en el desarrollo, en el sermón, yo tengo que explicar por qué tengo que ser santo. Porque Dios lo demanda, porque es una necesidad, porque me permite estar en salvación. Bueno, ahí voy a dar todas las razones que sean necesarias, pero si ustedes se dan cuenta, tres formas de exponer un tema o un título. ¿Por qué es importante el título? Porque el título va a despertar una expectativa en la congregación, en la audiencia. Es como cuando usted lo invitan a ver una película y le muestran todos los títulos. ¿Qué película te gustaría ver? Y usted está viendo solamente títulos. Y de repente hay un título que le atrapa, que le gusta. Esta me gustaría. ¿Por qué? Porque produce en usted una expectativa. Entonces, mencionar el título es importante porque va a producir una expectativa en la congregación. Por ejemplo, me recuerdo en una oportunidad que yo me paré frente a una congregación y entré de esta forma. Dije,
Dios es todopoderoso, ¿verdad? Amén. Todos dijeron amén porque venía recién saliendo de una canción que decía, poderoso es el Señor. Y al subir dije, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Entonces los hermanos siguieron esa onda. Y para plantear el sermón, yo le hice tomar asiento y les dije, hay 4 cosas que Dios no puede hacer. Y eso produjo una expectativa. Todos quedaron prendidos y atentos a lo que yo iba a hablar. Entonces, para eso ayuda el título. 4 cosas que Dios no puede hacer. Estaba haciendo yo una afirmación. Hay 4 cosas que Dios no puede hacer. Entonces, después de saludar, presentarme y todo eso, los hermanos seguían pendientes. ¿Cuáles son las 4 cosas que Dios no puede hacer? Y ahí tenía, en el sermón, tuve que responder cuáles son las 4 cosas, o explicar cuáles son las 4 cosas que Dios no puede hacer. Primero, Dios no puede mentir, porque Él es veraz, porque Él es verdad. Y ahí entré a la temática. Dios no puede pasar por alto un corazón humillado, porque Dios al corazón contrito y humillado lo considera, lo levanta. Y así comencé a explicar las cosas que no puede hacer. En ninguna manera me salí del concepto bíblico, pero en todo momento mantuve la expectativa. Entonces, en eso ayuda el título, ¿ya? Se puede plantear como un tema general, se puede plantear como una pregunta. Si es general, yo puedo entonces explicar y hacer el ordenamiento necesario. Si lo planteo en una pregunta, tengo que responder la pregunta. Y si lo planteo como una afirmación, tengo que explicar por qué estoy diciendo aquello. Entonces, el título es el primer punto en un bosquejo. De esto voy a hablar. Este es el tema de la predicación. Para eso, luego escribo, y para mí solamente, el propósito. El propósito para el cual yo me paré adelante. ¿Por qué debo tener claro el propósito? Porque en función al propósito que yo me he planteado, en definitiva es el llamado, en la conclusión que voy a estar haciendo al final del mensaje, en la persuasión. Por ejemplo, si mi propósito es evangelístico, le voy a poner que los oyentes acepten a Cristo. Ese es mi propósito. Y en eso me enfoco, en el propósito del sermón. Explicarle quién es Jesús, y mi propósito es que crean en Jesucristo, que acepten a Jesucristo. Entonces, al final, voy a hacer el llamado, ¿para qué? Para que acepten a Jesucristo, para que confiesen a Jesús, para que crean en Él. Pero el propósito y la conclusión tienen que estar enlazadas y en ninguna manera tienen que ser diferentes. Entonces tengo el título, tengo el propósito, me planteo el propósito. En lo que Dios puso en mi corazón. Dios puso en mi corazón hacer un mensaje evangelístico, o Dios puso en mi corazón hacer un mensaje doctrinal, o Dios puso en mi corazón hacer un mensaje de consagración, o Dios puso en mi corazón hacer un mensaje de aliento, porque la gente está desalentada. Por ejemplo, llegar a un pueblo pobre, por ejemplo, un pueblo donde hay cesantía. ¿Qué le vamos a predicar? Le vamos a predicar un mensaje de aliento, de consolación. Recordemos que el propósito de la palabra es la edificación, es la exhortación y es el consuelo. Eso dice Corintios. Edificación, exhortación y consuelo. Entonces a una congregación yo puedo edificarla con el conocimiento, ¿ya? O a los hermanos que están desanimados los puedo exhortar. Exhortar, ¿qué significa exhortar? Motivar, animar. Y también la palabra sirve para consolar. ¿Y quiénes necesitan el consuelo? Los perdedores, los afligidos, los angustiados, los endeudados. Ellos necesitan el consuelo. ¿Por qué? Porque el consuelo es para los perdedores. Usted ha visto en el atletismo, usted ha visto en los juegos de competición, que el premio mayor, la corona o la medalla, se la lleva el que gana. Pero al segundo le dan un premio de consuelo, un premio para los perdedores. Y a veces la gente y nosotros mismos muchas veces llegamos derrotados a la presencia del Señor. A veces llegamos afligidos, angustiados, preocupados.
ahí necesitamos el consuelo del Señor y viene el Espíritu Santo y nos levanta el ánimo. Recordemos que el texto dice, el que habita en las alturas, ¿verdad? ¿Ya? Y con el afligido de espíritu. Está para vivificar al espíritu quebrantado. ¿Qué es vivificar? Darle vida, levantarle. Eso es consuelo. Por lo tanto, yo debo tener claro el propósito para el cual Dios me llamó a predicarle a esa congregación. Puede ser una congregación, puede ser un grupo de amigos, puede ser un grupo de niños, puede ser un grupo de damas. Siempre voy a tener delante mío a gente. Y Dios ama a esa gente. Y con el amor de Dios yo voy a entregar el mensaje de la palabra para que ellos tomen una decisión. Y la convicción la pone el Espíritu Santo. La revelación la da el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de que el mensaje sea entregado de una forma clara, precisa, oportuna. Que la gente entienda lo que lee, que la gente entienda lo que escucha. Eso tiene que ser la explicación que nosotros damos en el sermón. Tenemos el título, tenemos el propósito. Luego, lo primero que vamos a hacer al comenzar a exponer la palabra de Dios es la introducción. La introducción al tema. Mire, la introducción, y permítanme esta redundancia, la introducción sirve para introducir la mente de la gente al tema de la predicación. ¿Cómo es esto? Usted sabe, si tenemos acá frente a mí, tuviera yo 20 personas que vienen a escuchar un sermón. ¿Sabe? Cada uno de ellas es un mundo en su mente. Uno está preocupado de los estudios, otro está preocupado de su trabajo, otra hermana está preocupada de qué va a cocinar mañana, otro está preocupado de sus deudas, otro está preocupado del deporte. Cada uno tiene su mente puesta en algo diferente. Mi responsabilidad en la introducción, y para eso voy a usar la introducción, para tomar la mente de esa gente e introducirla al mensaje que yo quiero predicar en esta hora. Por lo tanto, por eso es la introducción. Son los 2 o 3 primeros minutos en que yo me paro en el púlpito o en que yo inicio la conversación para despertar el interés, para despertar la expectativa en la gente, crear una expectativa, que la gente esté atenta. Como le expliqué, por ejemplo, cuando yo le dije que habían 4 cosas que Dios no puede hacer, la gente quedó expectante, esperando. ¿Cuál era el sermón que yo iba a exponer? Entonces, de eso se trata. Entonces, la introducción son las primeras palabras que uno dice, los primeros 2 o 3 minutos, y uno tiene que usarlo con sabiduría, llamando la atención de la gente para hacer una buena exposición. En otras palabras, es presentar el mensaje. De esto les voy a hablar. ¿Para qué? Para que la gente se interese. Entonces, lo primero, ahí cada uno va a tener que ver cuál es la mejor manera para introducir la mente en base al propósito y en base a la audiencia que tenga al frente. Entonces uno escribe en la introducción, quizás va a usar una ilustración o algún testimonio o algún texto bíblico. Yo generalmente en las clases, cuando voy a exponer, por ejemplo, si voy a exponer un versículo de los Efesios en un estudio, yo comienzo a hablar diciendo quién le escribió la carta, desde dónde la escribió, para quién la escribió y cuál era el propósito. Entonces lo hago como una introducción. Entonces la gente, en la medida que yo estoy exponiendo, se va metiendo a los Efesios y luego leo el texto bíblico. Entonces la gente ya tiene el contexto. Entonces la gente ya tiene la idea, ya tiene encauzada su forma de pensar para recibir ese mensaje. O si usted va a exponer, por ejemplo, un milagro del Señor Jesús en la predicación, es bueno contar el contexto de dónde Jesús venía, cuál había sido su experiencia anterior, cuál era el propósito que lo llevó a esa ciudad, por qué se encontró con ese personaje, y explicar todo eso que va metiendo la mente de la gente al sermón. Y luego después de la introducción, partir efectivamente con
cada una de las partes de su sermón, porque es necesario avanzar en una forma progresiva para mantener el orden y no quedarnos pegados en el mismo tema o seguir dándonos vuelta con la misma idea. De allí que se hace necesario que el tema tenga 2 o 3, hasta 4 divisiones como máximo, porque así tomamos la mente del oyente desde un comienzo hasta llegar a un clímax, hasta llegar a la conclusión. Decíamos, si revisamos, por ejemplo, la vida de un personaje bíblico, vamos a revisar, por ejemplo, si vemos a José, vamos a darnos cuenta de su nacimiento, su crecimiento con sus hermanos, su educación, su experiencia que tuvo, y luego llegar a su ministerio hasta que estuvo en el trono y murió. Nos vamos a dar cuenta que partimos desde un comienzo y terminamos por un final. Entonces esto es avance progresivo. De allí que nosotros debemos considerar estas divisiones en el bosquejo. Y por último vamos a tener la conclusión, que es en definitiva la parte donde nosotros vamos a producir la persuasión, donde vamos a estar empujando al oyente a tomar una decisión. Y la conclusión tiene que estar directamente relacionada con el propósito del sermón, con el propósito que nos propusimos para este sermón. Entonces, hemos visto que tenemos, hemos visto que tenemos el esqueleto, la estructura del sermón, del mensaje que nosotros vamos a estar entregando. Nos apoyamos en ese sermón y luego hacemos la exposición. Ahora, es interesante, es importante destacar, y en esto quiero enfatizar un poquito, cómo desarrollamos el tema, cómo se desarrolla un tema. Y acá me voy a estar basando, reiterando el concepto bíblico de que un sermón bíblico es aquel que del texto saca su tema de acuerdo a la interpretación correcta de la escritura y luego hacemos una aplicación. Y acá, por ejemplo, tengo escrito como ejemplo el texto de Lucas 15 del 17 al 24 cuando habla del hijo pródigo. Y acá tenemos una forma de hacer un bosquejo. El hijo pródigo. Entiendo que ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que el hijo pródigo pidió la herencia a su padre, fue y se la malgastó y luego retornó. Entonces, sin salirnos del texto ni del tema de esa historia, podemos armar el siguiente bosquejo. En Lucas 15, del 17 al 24, el tema o el título podemos ponerle el retorno del pródigo. El retorno del pródigo. No estamos considerando su descenso, sino que estamos considerando su retorno. El tema, el retorno del pródigo. Primero, reconoció su pecado. Segundo, resolvió volver a su padre. Tercero, confesó su pecado. Cuarto, recibió un perdón completo. Y quinto, gozó de la abundancia de la casa paterna. Entonces ahí vemos los pasos que tuvo que dar el hijo pródigo. Confesando su pecado, tomar la decisión de volver a su padre, ¿verdad? Confesar su pecado. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es confesarlo. Reconocerlo es decir, sí, sé que lo embarré, pero confesarlo es hablarlo. Y él lo confesó con su padre. Entonces ahí tenemos un bosquejo en un avance progresivo, desde que el hombre reconoció el pecado hasta que gozó de la abundancia de su padre. Tenemos un avance progresivo. Ya, si quiere tomar nota, puede apuntar el tema retorno del pródigo. El texto es Lucas 15 del 17 al 24. Tema o título retorno del pródigo. Primera división, reconoció su pecado. Segundo, resolvió o decidió volver a su padre. Tercero, confesó su pecado. Cuarto, recibió un perdón completo. Y quinto, gozó de la abundancia de la casa paterna.
Entonces, si se dan cuenta, en este bosquejo, todos los puntos están exclusivamente sacados del texto. No hay nada fuera del texto. Y la exposición tiene que ser respecto a la historia del hijo pródigo. Y en base a ese sermón, usted le pondrá un propósito y usted le pondrá una conclusión, un llamado. Quizás haya gente que conoció al Señor Jesús y es momento de hacer el llamado para que retorne. Entonces, a lo que voy yo es, en esta parte, enfatizar el desarrollo del tema. ¿Cómo desarrollamos un tema? Exclusivamente del texto bíblico. Porque si hablamos otra cosa fuera del texto bíblico, estamos escapando a la definición de un sermón bíblico. Otra forma, forma de desarrollar este mismo versículo es de una forma general. Recordemos que hablamos primero del retorno del pródigo, pero ahora hablemos de una forma general del título. El hijo pródigo. ¿Qué estamos diciendo? Nada. El hijo pródigo. Y en el desarrollo podemos mirar al hijo pródigo. Primero, veámoslo en su posilga, en su condición descrita y en su condición contrastada, en su posilga, donde estaba pasando hambre, que diferencia con la casa de su padre. Segundo, investiguemos la causa de su degradación, cómo llegó a esa condición. Primero, se debió a su insensatez. Segundo, se debió a su ingratitud. Y tercero, se debió a su rebeldía. De esa forma la gente desciende. Y tercero, conozcamos los pasos en su restauración. Primero, reconoció su condición y su culpa. Segundo, resolvió dejar la posilga y volver a su padre. Y tercero, recibió el perdón y la abundancia de todo lo necesario. Entonces estamos hablando de un tema general del hijo pródigo. Lo vemos en la posilga, vemos cómo llegó a esa condición y vemos cómo fue restaurado. Y si nos damos cuenta, el desarrollo del tema está exclusivamente basado en el texto bíblico. No nos salimos ni por un momento del texto bíblico. Eso es un sermón bíblico. A darle una correcta interpretación, el tema que sea sacado del texto, ¿ya? Y la aplicación es en base a lo que Cristo puso en su corazón para su audiencia. Y un tercer bosquejo que podemos hacer de este mismo texto, del hijo pródigo, podemos ponerle así, tema o título, cuando el hombre vuelve en sí. Cuando el hombre vuelve en sí. Esta es una frase que sacamos del texto. Cuando el hombre vuelve en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Entonces, cuando el hombre vuelve en sí. Entonces, en el desarrollo del tema podemos manifestarlo de la siguiente manera. Primero, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que el mundo siempre decepciona. Ahí el hijo pródigo estaba decepcionado. Sus riquezas son pasajeras, sus amistades son falsas, sus placeres son vacíos, su libertad es engañosa. Segundo, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que solo Dios satisface. Fíjense en este detalle, el título, cuando el hombre vuelve en sí. Primero, repito, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que el mundo decepciona. Segundo, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que solo Dios satisface. Y tercero, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que su destino está en sus propias manos. Es decir, cada persona está en el lugar que él se propuso. Si la persona está en una condición de muerte, porque él quiere estar en muerte. Pero tiene la posibilidad de pasar a vida si recibe a Jesucristo. Pero el hombre decide. Las condiciones están dadas, Cristo lo hizo todo, pero el hombre decide. Entonces, si este hijo pródigo estaba en la posilga pasando hambre, es porque él lo decidió. Nadie lo empujó ni nadie lo llevó a ese lugar, sino su propia decisión. Por lo tanto, el destino del hombre está en sus propias manos. ¿Ya? Dios hizo todo lo posible para que nosotros estemos en vida, en gloria, en luz, pero el hombre sigue estando en estado de muerte, en tiniebla y en desesperación. Bien, allí tenemos entonces el desarrollo del tema. El tema tiene que ser bíblico
y el desarrollo tiene que ser de acuerdo a lo que el texto dice. ¿Ya? Ahora, algo importante que yo quiero destacar. Hay historias en la Biblia que no se parecen, ni siquiera se parecen a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Por ejemplo, cuando vemos a Gedeón cuando fue a pelear con los madianitas, ¿ya? Que él tomó un ejército grande, que él tomó teas ardientes, que él llevaba trompetas y luchó una guerra y el enemigo huyó despavorido y confundido, se mataron entre ellos y Gedeón obtuvo una victoria. Y leemos esa historia, decimos, ¿cómo podemos aplicar eso en el día de hoy? Si hoy día no tenemos ese tipo de guerra, no usamos trompetas, no usamos esas teas ardientes, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que nosotros debemos usar es el concepto de interpretación. Cuando vamos a revisar la historia, nuestra responsabilidad es sacar los principios bíblicos y traerlos a este tiempo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, el principio de ese tiempo es el que podemos aplicar hoy. Y vamos a darnos cuenta cómo Gedeón venció esa batalla confiando en Dios en primer lugar. Entonces, el secreto del triunfo de Gedeón fue la confianza en Dios y el carácter de su personalidad. Por lo tanto, ahí tenemos un título: el secreto de la victoria para este tiempo. Narramos la historia de Gedeón, la forma en cómo luchó y luego hacemos las aplicaciones. Y vamos a decir lo siguiente, esto lo tengo preparado, que el secreto de la victoria va a estar, o el secreto del triunfo va a estar y va a depender de la fe o la confianza que el hombre tenga en Dios. Y segundo, va a estar en el carácter de la persona. ¿Qué es el carácter? Es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, en base, en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo dé el fruto en nosotros a través del amor, del gozo, la paz, la paciencia, eso forma nuestro carácter y así vamos a ser victoriosos, confiando en Dios. Sacamos el principio, ¿ya? No el ejemplo. No el ejemplo en el sentido de tomar las trompetas e ir a pelear contra nuestro enemigo con trompetas, no. Otro ejemplo que voy a poner en este momento es cuando Jesús les enseñó, cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, ¿se recuerdan? Y en esto ponga atención. Cuando revisamos el contexto, primero revisemos la historia de hoy. Hay algunas congregaciones que hacen el lavado de pies. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: haced vosotros lo mismo porque yo ejemplo les he dado. Entonces dicen: Jesús nos enseñó a lavarnos los pies y nosotros nos lavamos los pies. Pero es una interpretación incorrecta, abiertamente errónea. Cuando revisamos el contexto, nos damos cuenta que Jesús había enseñado que lo siguiente. Le dijo Jesús a los discípulos: habéis oído que los reyes quieren ser servidos y no les gusta servir. Los reyes de este mundo les gusta ser servidos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Esa es la enseñanza, el servicio. Luego dice que entraron a la casa, los discípulos se sentaron a la mesa para celebrar la última cena. Entonces, todos estaban sentaditos y Jesús se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque la costumbre de ese tiempo era que cuando un invitado entraba a la casa, había un esclavo que le lavaba los pies. Pero como esa casa era prestada, no tenía esclavo que le lavara los pies. Y los discípulos, no entendiendo todavía el tema del servicio, llegaron y se asentaron. Y Jesús se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Y les dijo: haced vosotros lo mismo porque yo ejemplo les he dado. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de servicio. Entonces sacamos el principio, el servicio, y lo aplicamos en este tiempo. Nosotros estamos aquí para servir y no para ser servidos.
tenemos que servir con humildad y no por contienda o por vanagloria. Entonces, el servicio es lo que enseñamos en base a esa lectura bíblica. Y no enseñamos a lavarnos los pies, porque ahora el contexto es diferente. Todos llegamos con zapatos, lustraditos, arregladitos a la iglesia. Llegamos bañaditos, con ropa limpia. No necesitamos lavarnos los pies. Ya llegamos con los pies limpios. Por lo tanto, no estamos enseñando a lavarnos los pies, estamos enseñando el servicio. Y formas de servir hay muchas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Ayudar al mendigo, al huérfano, a la viuda, al pordiosero, al delincuente, al drogadicto, a todos los que no conocen a Cristo. Es una forma de servicio al Cristo. Con humildad, no por contienda, no por vanagloria, sino con una motivación de amor, amando a Dios y amando al prójimo. Entonces, sacamos el principio del servicio. Va a ser un tema bíblico, porque eso es lo que enseña ese pasaje, y ahora vamos a hacer la aplicación necesaria. Entonces, ahí tenemos una forma de desarrollar el tema. Y lo otro que quiero, y con esto estaría concluyendo, es mostrarles 5 maneras homiléticas de formular temas bíblicos. 5 maneras o 5 formas de formular, valga la redundancia. ¿Cómo expongo yo el tema? ¿Cómo lo presento? Primero, o cómo mantengo la unidad en el tema. Esto es importante, mire. A ver, ¿cómo me explico? Para no producir confusión, es necesario que mi sermón tenga un solo tema y no un tema tan variado, para que la gente sepa de qué estamos hablando y no se confunda en la diversidad de palabras. Entonces, para eso yo tengo que formularlo de la siguiente forma, porque hay algunas cosas que atentan contra la unidad del sermón cuando son muchos temas. Entonces, yo tengo que plantearlo de la siguiente manera. El tema que contiene una palabra enfática. Por ejemplo, si yo digo, les voy a hablar del Evangelio, es muy general. Es muy general, entonces del Evangelio puedo hablar muchas cosas. Y de hablar del Evangelio necesitaría muchos sermones para explicarle a todos los hermanos todo el Evangelio. Pero sí puedo enfocarme en una palabra enfática. Por ejemplo, si vemos Romanos 1:16, ¿ya? Romanos 1:16, ¿qué dice Romanos 1:16? Se los leo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces hablar del Evangelio es mucho. Sin embargo, puedo exponerlo de la siguiente manera, con una palabra o una frase enfática. ¿Cómo expondríamos este sermón? Vamos a hablar de la potencia del Evangelio. Porque el texto dice, es poder de Dios. Entonces hablamos de la potencia del Evangelio. No hablamos del Evangelio, sino que hablamos de su potencia. Una palabra enfática, la potencia del Evangelio. ¿Ya? ¿Y cómo desarrollamos el tema? Podemos decir que es una potencia divina, que es una potencia salvadora y que es una potencia universal, la potencia del Evangelio. ¿Por qué es divina? Porque el Evangelio viene de Dios. ¿Por qué es salvadora? Porque el Evangelio está dado para salvación de todos los hombres. ¿Y por qué es universal? Justamente por eso. Porque es para todos los hombres, salvadora para todos y es divina. Entonces hablamos de la potencia del Evangelio y no del Evangelio en general. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una palabra enfática y esto imparte rumbo al sermón. Título, la potencia del Evangelio. Las divisiones. El Evangelio es una potencia divina, el Evangelio es una potencia salvadora
y el Evangelio es una potencia universal. Ahí están las tres divisiones. Yo le pongo el propósito, la introducción y la conclusión y desarrollo un temazo acerca del poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces el tema está sacado del texto, ¿ya? Y para no dispersarme me enfoco en una frase o palabra enfática, la potencia del Evangelio. Y en base a esa potencia desarrollo, eso imparte rumbo a mi predicación. La segunda forma de exponer un tema para mantener la unidad del sermón es un tema interrogativo. Entonces, yo puedo exponer, por ejemplo, en Lucas 4, 18 y 19. ¿Qué dice Lucas 4, 18 y 19? Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Está hablando el Señor Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí tenemos este texto que podemos plantearlo como un tema interrogativo. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y en base a este texto que hemos leído, podemos decir que es un mensaje de consolación, que es un mensaje de liberación, que es un mensaje de iluminación y que es un mensaje de rehabilitación. Ese es el mensaje del Evangelio, en base a este texto, porque Jesús vino a consolar, a liberar, a iluminar y a rehabilitar. Porque Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para todo esto, para consolar, para liberar, para iluminar y para rehabilitar. Entonces, el tema lo planteamos como un tema interrogativo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y en el desarrollo respondemos a esa pregunta. Y ahí tenemos un sermón 100% bíblico. No nos salimos a izquierda ni a derecha, sino que nos limitamos a lo que la Biblia dice, ¿ya? Y la aplicación y la revelación y la convicción va a ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Luego, otra forma de formular el tema homilético es el imperativo. Perdón, voy a desarrollar lo que había dicho antes. Voy a continuar con el interrogativo. Al principio dije, podemos plantear un tema interrogativo diciendo: ¿quién es Jesús? ¿Se recuerda? Entonces, nuestra responsabilidad es responder quién es Jesús. Y ahí lo tenemos, quién es Jesús, y esto va a impartir dirección a mi mensaje. Entonces, primero voy a decir que Jesús es Dios. Segundo, Jesús es hombre. Y tercero, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y ahí tenemos un mensaje evangelístico 100% respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? Entonces, para mantener la unidad del tema, es necesario que yo me enfoque o en una palabra enfática o en una pregunta que yo tenga que responder en base a lo que el texto bíblico nos dice. Y ahora sí, entramos a la tercera forma de exponer un tema, que es el imperativo. ¿Qué es el imperativo? Es un mandato, es una orden. Entonces, ahí por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:16, 1 de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina. Ahí es imperativo, es un mandato, es una orden. Ten cuidado de la doctrina. Entonces, ahí está el título, ahí está el tema: ten cuidado de la doctrina. Y ahora, en el desarrollo, yo tengo que explicar su significado, sus razones, cómo llevar a cabo este mandamiento. ¿Ya? Entonces, voy a explicar qué significa tener cuidado de la doctrina, por qué razón hay que tener cuidado de la doctrina, ¿ya? Cómo llevamos a cabo el tener cuidado de la doctrina, dando una buena interpretación y viviendo la doctrina, por ejemplo, ¿ya? O puedo usar
eh, o combinar cualquiera de estas ideas en el desarrollo del sermón. Pero lo importante es esto, que siempre mantengamos la unidad, que no estemos hablando de dos temas diferentes. Existen sí, y esto lo quiero mencionar, los temas de contraste, que son interesantes. Por ejemplo, si yo puedo saber combinar los temas, si lo llevamos a un asunto doméstico, por ejemplo, podemos tener ensalada de tomate y ensalada de cebolla. Incluso hacer una ensalada chilena, que es tomate con cebolla. Porque es una buena combinación. Pero hay cosas que no combinan. Por ejemplo, el tomate con leche o la cebolla con azúcar, no sé. Hay cosas que no combinan. En el sermón pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero hacer una buena combinación, por ejemplo, yo puedo hablar de la verdad y de la mentira. Son temas de contraste, pero hablar de lo bueno y de lo malo. Voy haciendo el contraste. Voy a hablar de un reino de luz y un reino de tinieblas, luz y tinieblas. Voy a hablar del cielo y del infierno. En el cielo hay gozo, en el infierno hay sufrimiento. Entonces hago el contraste, pero son temas que consiguen una buena combinación para ir haciendo el contraste o las diferencias necesarias y que la gente vaya entendiendo. Aquí hay gozo, aquí hay sufrimiento y la gente al final decida, ¿qué elijo? Elijo a Cristo en vez del diablo. Elijo la luz en vez de las tinieblas. Elijo la vida en vez de la muerte. Entonces la gente elige, es una forma de persuadir, ya mostrándole lo bueno y lo malo. Por eso por eso Josué le dijo al pueblo, he aquí delante de vosotros hay bendición y maldición. Bendición si obedecéis los preceptos de Jehová y maldición si no lo obedecéis. Le presenta el contraste, pero elijan ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra audiencia. Empujarles a que elijan, a que decidan. Eso es persuasión. Pero la elección la hace la gente. No tenemos que elegir por ellos, no tenemos que manipularles. Tenemos que mostrarles una verdad declarada, pero que ellos elijan. Entonces, esos son los temas de contraste. Y voy a mantener siempre la unidad. Pero hay algunas combinaciones. Sin embargo, si yo quisiera hablar de la salvación, del Apocalipsis, de la vida de José y del servicio, son temas que se produciría un desorden y una confusión en la gente. La idea es llevar una sola línea en la exposición. Por eso es necesaria la preparación, por eso es necesario basarnos en un bosquejo, para no improvisar. ¿Ya? Entonces hemos visto cómo planteamos o cómo formulamos los temas homiléticos con una palabra o frase enfática, nos ayuda. Podemos plantearlo en una forma interrogativa, nos ayuda. Podemos plantearlo en una forma imperativa, como por ejemplo, sed santos, o por ejemplo, Mateo 28-19, hacer discípulos. Son imperativos, son mandatos, son órdenes en la que en el desarrollo yo tengo que explicar su significado, dar sus razones, explicar cómo llevarla a cabo esa orden, ¿ya? Y eso me ayudará a encauzar mi sermón. Tenemos en cuarto lugar un tema declarativo, ¿ya? Un tema declarativo, por ejemplo, en Jonás capítulo 2 versículo 9 dice que la salvación pertenece a Jehová. Ahí está declarando que la salvación pertenece a Jehová. Por lo tanto, en el desarrollo, ahí está el tema, el título, la salvación pertenece a Jehová. En el desarrollo yo tengo que explicar su significado o probar que eso es cierto, para que la gente tenga un asidero, un argumento, una base, un fundamento para creer esa afirmación. Es importante que la gente reciba la convicción, tenga la certeza, la seguridad. Por eso nosotros debemos ser muy claros en la explicación, muy ordenado y avanzar en forma progresiva. Son principios que debemos mantener en la exposición. Y en todo esto nos ayuda el bosquejo. Por algo estamos hablando del bosquejo. Y número 5 y por último, podemos hablar o podemos exponer un tema histórico, como por ejemplo
en Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 al 12, vamos a hablar, voy a leérselo, Marcos capítulo 2, del 1 al 12. ¿Sabe cuál es la historia esta? La del paralítico que es llevado por sus 4 amigos. El paralítico recibió un milagro porque hubo 4 amigos que tomaron una decisión, fueron movidos a misericordia, conocían a Jesús, tomaron una decisión y lo llevaron para que Jesús lo sanara. Entonces, esos 4 amigos son un modelo para nosotros y podemos hacer de ese sermón un modelo para el obrero personal. Entonces ahí tenemos un tema histórico, narramos una historia, narramos un milagro, ¿ya? Pero vamos sacando ejemplos. Entonces tomamos los ejemplos o tomamos los principios de esa historia y hacemos una aplicación en el día de hoy. Todo esto con el fin de que el tema mantenga su unidad y no nos dispersemos. No hablemos de todo, sino que hablemos de lo que tenemos que hablar. Y es bíblico porque le estamos dando la interpretación correcta, y es bíblico porque el tema sale del texto y no tenemos que recurrir a improvisaciones. Bueno, esto es un resumen que he procurado hacer en una forma rápida de lo que ha sido este ramo, esta asignatura de homilética en el Centro de Estudios Teológicos. Antiguamente se llamaba Instituto Bíblico, en el CET. Y esto está preparado para ustedes, hermanos, de esta asignatura. Es mi deseo que los principios expuestos sirvan de herramienta y que ustedes usen permanentemente en su ministerio. Y no tomen malos ejemplos como aquellos que, habiendo estudiado homilética, no están usando la herramienta esta desde el púlpito, sino que siguen improvisando sus sermones, siguen repitiendo sus temas y no varían en su exposición. Que este ramo sirva entonces para adquirir todo aquello. Esto es una parte del ramo homilética, porque después tendríamos que hablar obviamente de lo que es la exposición en sí. Vamos a hablar del volumen, del tono, del énfasis, de la velocidad de la voz, de las pausas que tenemos que hacer, del lenguaje corporal, del lenguaje visual, de los gestos, ¿ya? Si vamos a hablar de algo de gozo, vamos a poner una cara de gozo. Y si vamos a hablar de una condenación, vamos a poner cara de preocupación. Entonces, el gesto es importante y el lenguaje corporal, el movimiento de mano, el énfasis entre vida y muerte, o sea, esto lo visualiza la gente, entre cielo e infierno, entre verdad y mentira. Entonces, el lenguaje corporal tiene mucho que transmitir, pero esto lo vamos a ver en la otra parte de homilética. Por ahora, esto es un resumen. Mis hermanos, mi deseo es que esto sirva para ustedes y que Dios les bendiga en sus propias vidas y también en sus ministerios. Que Dios les bendiga. Amén.